Xavier Soto Talks, el podcast donde aprenderás de política. Un saludo y bienvenidos a una nueva edición del podcast de la Escuela Xavier Soto de Formación del PSC, un espacio en el que queremos hablar, reflexionar y debatir sobre temas de actualidad política, y para ello lo hacemos con personalidades que nos van a ayudar a entender mejor diversos temas de esa actualidad. Hoy queremos hablar de trabajo, queremos hablar de economía, queremos hablar de industria, y para ello nos acompaña el diputado Pol Gibert. Pol, un saludo. Un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Pol Gibert, decíamos, es diputado en el Parlamento de Cataluña, es diplomado en Ciencias Empresariales, también es portavoz de la Comisión de Empresa y Trabajo del Parlamento y secretario de Trabajo del PSC, además de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sabadell y primer secretario del PSC de Sabadell. Correcto. ¿Cómo se gestiona todo eso? Pues con mucho Excel, con un calendario bien hecho, ¿no? Y con paciencia, al final, distribuyendo un poco el tiempo en diferentes roles, ¿no? Pero bueno, de momento lo conseguimos. Muchos equilibrios, imagino, mucha conciliación. Se intenta. Los que somos padres o madres no tenemos ese deber, ¿no? Esa obligación y además ese placer de poder hacerlo, con lo cual también predicamos con el ejemplo, que a veces también es importante que los cargos que nos vemos más en la escena pública nos tengamos esa virtud, ¿no? También de ver esa conciliación a diario. Pues empezaste en política muy joven, en las Juventudes Socialistas. Se habla muy a menudo de esa falta de sintonía quizá con la gente joven, de que la gente joven sea capaz de involucrarse en un proyecto, en un partido, que están un poco pues, desengañados de esto. ¿Cómo llega un chico joven a formar parte de un partido, incluso a dirigirlo? Pues fue un poco por azar y compromiso seguramente, ¿no? Yo estaba en la universidad y me daba cuenta pues que había cosas a mejorar, ¿no? Y obviamente en la universidad y me impliqué a nivel muy amateur, ¿no? Intentar mejorar pues la calefacción, la cafetería, lo básico para los estudiantes, digamos, del día a día de la facultad, ¿no? Y al acabar mi etapa educativa pensé, bueno, pues este compromiso que he adquirido, ¿no? Quiero continuarlo de otras maneras, ¿no? Con lo cual decidí pues implicarme políticamente en un proyecto que me representaba como era el socialismo en Cataluña y en España, y ahí pues di el paso. Un día fui a una agrupación socialista, piqué a la puerta, dije, oye, ¿aquí qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿No? Un poco. Me contaron lo que hacían y pensé, bueno, que era un sitio interesante para empezar a debatir y a incorporarme un poco a la vida política, ¿no? Muy con pocas perspectivas, digamos, muy de base, a ver cómo iba todo, y con el tiempo, pues como todo, pues te vas animando, ¿no? Hay oportunidades y un poco pues te vas metiendo un poco más en el proyecto. ¿Y estás de acuerdo con esa idea de que existe esa desafección no únicamente de los jóvenes, sino de la sociedad en general? Hacia la política, quiero decir. Yo lo veo más como un reto que tenemos desde la política, ¿no? De dar respuesta a lo que la gente joven pues pide, reclama o requiere, ¿no? En este caso, ¿no? Y es evidente pues que hay grandes retos que la juventud de este país no tiene cubiertos aún, y que esa es la voluntad de este partido y otros, ¿no? Intentar dar cobertura a eso. Pues si hablamos seguramente de vivienda, ¿no? De trabajo, de cultura, de lo que a la gente pues le preocupa hoy en el día a día, y ahora hacemos un lenguaje sencillo, ¿no? Que a veces pues tenemos esa componente barroca, ¿no? Al hablar, pues la gente joven se va a sentir interpelada y puede sentir pues que su proyecto les representa, ¿no? Hace unos días, en un anterior podcast, hablábamos con la exministra Leire Pajín y nos comentaba quizá esto, ¿no? Que el político tiene que dar respuesta a la necesidad que tiene el ciudadano. Si les hablamos de otra cosa, en otro nivel, en otro aspecto, no van a tener interés por lo que está sucediendo, aunque, bueno, pues tú desde un ayuntamiento tocas muy directamente también en su día a día. Seguramente es una mezcla de las dos cosas, ¿no? De tener clara cuál es su prioridad, lo que el ciudadano te pide, ¿no? Seguramente, y eso evidentemente pues hay que tener esa capilaridad para saber pues qué piensa la ciudadanía y qué reclaman en ese momento, y también un espacio para liderar algún tema que a lo mejor la ciudadanía no te reclama, pero que se requiere, ¿no? Y entendemos que, por ejemplo, como el cambio climático ahora, son cambios evidentes que a lo mejor la ciudadanía pues no está, digamos, impulsando ese cambio decididamente o mayoritariamente, pero que hay que empezar también a vislumbrar un camino de cambio en ese sentido, ¿no? Hay que hacer esas dos partes, tener bien claro qué te reclaman en el día a día y también proyectar un poco el futuro hacia dónde tiene que ir. En tus inicios quizá te decantabas un poco más, como hemos leído en tu biografía, por la política internacional, por otros aspectos, pero acabas en política de país y en política municipal. Eso siempre he comentado con los amigos, ¿no? Que a veces decía, bueno, tú ibas a la política internacional, ¿no? Hubo un tiempo que iba hacia la carrera diplomática seguramente, ¿no? Y acabaste en el Parlamento Autonómico, ¿no? Y en el Ayuntamiento después, ¿no? Eso, como la vida, pues te lleva por varios derroteros, ¿no? Seguramente. La política autonómica sí que me permitió pues esa perspectiva más global, seguramente, en temas como trabajo, que te dan una perspectiva transversal en todo el país, ¿no? La política local fue
por un proyecto que me entusiasmó, digamos, que fue el de Marta Farrés en Sabadell, que empezamos juntos el proyecto y que cuando era el momento de ir a las elecciones me sentí casi incapaz de decir que no iba con ella, digamos, a compartirlo, con lo cual lo he descubierto poco a poco, fue después seguramente, ¿no? Pero es verdad que la política local tiene una parte que no tiene otra política, que es el tocar el terreno, ¿no? Tocar ciudadano directamente y ver cómo tu acción tiene una reacción inmediata, ¿no? Y eso también te gratifica mucho. Es la primera puerta a la que llama el ayuntamiento y ahí sí que no descansáis, ahí sí que es 24 horas todos los días de la semana. Ahí, digamos, no hay tregua, ¿no? El vecino te para por la calle, cuando vas al colegio te llevan a las niñas, cuando vas al supermercado, digamos, todo el mundo te conoce, con lo cual, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Esa relación es muy, muy cercana, con lo cual ahí también te curte mucho, ¿no? La política Ujú. local es una escuela brutal de formación, ¿no? Y también se aprende muchísimo, que en el Parlamento a veces pues, es otro tipo de política, ¿no? Menos inmediata seguramente, de menos presión del día a día, de más perspectiva, ¿no? Pero la política local, evidentemente, el ciudadano pues quiere su mejora para ayer, ¿no? O hay un problema real que hoy ha estallado, con lo cual hay que dar respuesta inmediata y eso también requiere de habilidades diferentes en según qué nivel. Cuando comenzabas en las juventudes, en tu primera secretaría, marcabas como objetivos el empleo, la vivienda y el feminismo. Tres aspectos que continúan totalmente en primera línea. Totalmente vigentes, ¿no? Por desgracia diría, ¿no? Ojalá fueran otros los retos que hubiera hoy en día, pero es verdad que cuando yo cogí la primera secretaría de las juventudes había un problema de empleo mucho peor que el de hoy en Ujú. día, ¿no? Que estamos en unas cuotas casi la mitad que en ese momento en empleo juvenil, por ejemplo, pero la vivienda es un problema quizás aún peor, seguramente, ¿no? Que el que era entonces, y el feminismo pues sigue siendo un tema digamos, por trabajar en un largo recorrido, ¿no? Y además, cuando yo empecé seguramente no había amenazas sobre el feminismo en concreto, ¿no? Todo el mundo estaba más o menos de acuerdo en que el feminismo pues, era Ujú. una idea a defender y ahora tenemos gente organizada y preparada que lo combate, ¿no? Es un reto diferente, con lo cual hay que aplicar cerebro y sobre todo decisión para seguir defendiendo esas ideas. En ese aspecto sí que la sociedad, digamos, ha ido a peor, es decir, ya hay dudas sobre ese tema, algo que antes, como tú decías, ni tan siquiera se planteaba. Eso es lo que preocupa, ¿no? Que la sociedad se tiende a pensar que todo avanza, ¿no? Y hay momentos en que ves que no tiene por qué avanzar, ¿no? Que el mundo siempre va en línea recta hacia adelante, sino que a veces también hay gente que quiere volver hacia atrás, ¿no? Eso es un reto que las fuerzas progresistas, que nos definimos por eso, porque de avanzar continuamente, ¿no? Pues tenemos que abordar y no dejar que dar ni un paso atrás en temas tan claros como el feminismo, por ejemplo, ¿no? Que es ni más ni menos que igualdad con la mitad de la población, ¿no? Que actualmente aún no ha conseguido plenamente. Ujú. Pues hablamos de empleo, decías tú que era uno de los retos que te marcabas como primer secretario. El pleno empleo en España se sitúa en el 8%. Actualmente, según la encuesta de población activa, estamos en en el 11,7%. Estamos rozando ese pleno empleo. ¿Tú crees que es factible que se pueda conseguir algo que no se llega desde antes de la crisis de 2008? Yo creo que estamos cerca, ¿no? El objetivo del pleno empleo, que es un 8% prácticamente, como tú comentabas, ¿no? Es factible, estamos cerca, no estamos en récord de gente afiliada a la seguridad social. No se había visto nunca tanta gente trabajando en España. Mucha mujer también incorporada al mercado de trabajo, con lo cual también positivo en el efecto de igualdad en el mercado de trabajo, ¿no? Y se ha visto pues que la recuperación económica no solo ha sido recuperación, ha sido mejora, ¿no? No estamos igual que estábamos antes, sino que estamos mejor seguramente de lo que pensábamos y hemos salido también mejor en cuanto al mercado de trabajo, porque hemos salido mejor, con más derechos, ¿no? Con más salarios y eso también estaba en cuestión. Se pensaba que la gente pues podía salir de la crisis, pero a peor salario, Ujú. a peores condiciones y hemos visto que no, que hay recetas diferentes a problemas similares que en el pasado se abordaron de manera muy diferente y que actualmente pues hay salidas mucho más solventes para la gente pues que más lo necesita. ¿Qué se aprendió de aquella crisis del 2008 y la posterior de la pandemia? Porque hemos como ido encadenando dos crisis. Yo siempre digo que mi generación, ¿no? Y generaciones que han venido después han vivido de crisis en crisis, ¿no? Empezaron en 2008 seguramente y hasta ahora pues han Ujú. tenido varias consecutivas, ¿no? Se ha aprendido que se puede salir de otra manera, que la austeridad no es la única receta que hay, de hecho es la peor que hay seguramente como se ha demostrado y que se puede salir pues con un esfuerzo solidario conjunto de la Unión Europea, ¿no? Que ha permitido poner fondos a disposición de los países y que eso ha permitido una salida sostenible, conjunta, ¿no? Y más fuerte de esa crisis, ¿no? Sin dejar a nadie atrás y con un mercado de trabajo más fuerte para dar respuesta a los retos que tenemos encima de la mesa. Como antes decíamos, cambio climático, digitalización, retos muy importantes que hay que abordar, ¿no? Y eso creo que es un reto que el presidente Pedro Sánchez lideró en primera persona y que se ha conseguido ver como un modelo solvente ante la crisis como la que vivimos con el COVID. Los jóvenes se incorporan también al mercado de trabajo, por esto crece más el número también de empleados.
¿Qué se encuentran? ¿Qué mercados se encuentran? ¿Qué ofertas tienen? Hay que crear empleo y empleo de calidad, como tú bien decías. Correcto. Los jóvenes se encuentran de todo, ¿no? Hay jóvenes que se incorporan a acabar justo los estudios obligatorios, Ujú. ¿no? Y se encuentran en un mercado de trabajo pues más complicado, seguramente, ¿no? Con menos flexibilidad, con peores condiciones, ¿no? Y hay jóvenes que acaban doctorado, ¿no? Y tampoco encuentran trabajo, porque de lo suyo pues no hay que irse a otros sitios, ¿no? Eso se está mejorando en los dos sentidos. Por la parte de abajo, digamos, la formación cada vez es más superior, hay más competencias, con lo cual hay más acceso fácilmente al mercado de trabajo. Y también la gente pues, que se dedicaba antes a investigación, a la medicina, ¿no? A biología, a aspectos que hay importantes para el país, pero que aquí no había mercado, ahora ven como el país también invierte en ese tipo de empresas, ¿no? Ya estamos viendo como gente que se fue, que emigró a países nórdicos, ¿no? A investigar temas punteros, poco a poco pueden volver a su país a hacer ese mismo trabajo aquí, ¿no? Y es también un parte de orgullo de ver que la gente que se formó aquí puede Ujú. volver, ¿no? Un mercado de trabajo que ha cambiado mucho, que cuando entrabas antes pues tenías contratos de una semana o de días, ¿no? Y eso ha pasado a mejor vida. Eso tenemos una reforma laboral que solventó esa parte, ¿no? Y un SMI que justo hemos conocido esas Claro. semanas, ¿no? Que se ha vuelto a incrementar con mucha fuerza y que no garantiza, pero sí que ayuda, digamos, a tener un sueldo digno. Y eso también, pues para la gente que entra en el mercado de trabajo les afecta muchísimo. Hablabas de esa fuga de cerebros que hubo en otra época. Vuelve, la investigación es algo fundamental también para un mercado, para abrir y para aposentar también un país, ¿no? Es la base del futuro, ¿no? A veces no vemos porque requiere invertir a largo plazo, Claro. proyectos que no vemos tangibles a corto plazo, ¿no? Pero es la semilla que al final te lleva a ser un país puntero, ¿no? En muchos temas, ¿no? Estamos viendo como países como China, que hace poco no invertían en investigación, ahora son líderes en muchos factores que han investigado durante mucho tiempo, casi sin saberlo nosotros, ¿no? Ya nos damos cuenta pues que nos han pasado la mano por la cara en algunos ámbitos, ¿no? Pues eso hay que hacerlo en España, se está haciendo de manera decidida ahora y creo que el rumbo es el correcto para tener un mercado de trabajo y un tejido productivo que sea solvente y que sea evolucionado. Y ese incremento del salario mínimo interprofesional ayuda también a dignificar el empleo, todos los empleos. Todos los empleos porque tienen un efecto de empuje hacia el alza, digamos, del conjunto de salarios, no solo de los más bajos, con lo cual también ayuda a que la gente que no le afecta de SMI directamente también se vea Ujú. beneficiada, ¿no? Pero tiene efecto clarísimo para la gente que más lo requiere, para la gente joven, las mujeres, los colectivos de inmigrantes que llegan al país, que entran cobrando un sueldo, digamos, base, ¿no? Y que ven cómo el sueldo base se ha incrementado muchísimo en los últimos años, ¿no? Y que les permite, pues, tener unos sueldos que puedes más o menos vivir si tienes una unidad familiar un poco solvente, ¿no? Y eso es un escenario totalmente diferente. La gente que antes entraba a mercado de trabajo entraba en una precariedad absoluta, en jornadas parciales, temporales y además con un SMI muy bajo, con lo cual eso conllevaba, digamos, un cóctel de trabajadores pobres, que evidentemente pues era un cóctel explosivo también para la política en este país. Y empleos también regularizados, porque muchos de esos colectivos tampoco tenían un contrato de trabajo, no tenían unas condiciones de trabajo legales. No, no, también esa reforma también se abordó, pues estamos viendo actualmente tenemos un mercado laboral muy tensado, ¿no? En el que hace falta trabajadores en muchos sectores Ujú. y no los encontramos, con lo cual también eso es una vía, ¿no? De intentar pues, coger gente en origen y traerlos aquí para que puedan trabajar en los sectores y también, evidentemente, preparar a la gente que tenemos aquí en el paro, que ahora no hay gente en el paro, hay que decirlo aún, mucha gente en el paro, ¿no? Pues formarlos para que puedan ocupar esos puestos de trabajo que están creando y que muchos de ellos pues no tienen solución porque la gente que tenemos en el paro no están formados para ellos, ¿no? Y aquí el deber del servicio público es formarlos, acompañarlos y decir, orientarlos hacia esos puestos de trabajo que están creando y que son evidentemente puestos nuevos de faenas que antes no existían, ¿no? Y eso requiere un servicio público que actualmente en Cataluña funciona muy mal y que desde el PSC queremos impulsar para que funcione mejor, ¿no? De acompañamiento al parado para que tenga un itinerario personalizado y sepa que hasta si se forma en X tiempo, en X oficio, tendrá un trabajo digno. Salir de estas formaciones que se han hecho tradicionales, que se han hecho para crear trabajadores de sectores que sí que tienen demanda, porque a veces un poco pues por costumbre se continúan programando los mismos cursos de formación para personas en paro, etcétera. Correcto, yo a veces digo que se diseña desde un despacho, digamos, en Barcelona, ¿no? La oferta formativa de todo el país, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Cada uno sabe lo que conviene más, pues a Tarragona, al Maresma, a Lleida o en el Pirineo, ¿no? Y eso hace pues que el territorio sepa concretamente qué interesa en ese momento y en ese territorio. Y eso es un impulso que debemos dar, que el territorio sea capaz de decidir pues qué oferta formativa realiza en ese ámbito, ¿no? Y eso también ayudará a hacer ese matching, ¿no? Entre la demanda y la oferta del mercado laboral. Y eso es básico. No podemos tener un servicio de ocupación en Cataluña que lleve de espaldas a las empresas, con lo cual no Ujú. sabe que se demanda del mercado de trabajo, por lo tanto no puede formar en ese sentido, ¿no? Esto que parece ser sentido común,
pues no lo es tanto y desde el Parlamento intentamos cambiarlo. Hablabas de estos puestos de trabajo que no se logran cubrir, vinculados a algún sector en concreto. Hay muchísimos ahora. Sí. Ahora es una cosa generalizada, ¿no? Hay los básicos, digamos, hostelería, servicios vinculados al turismo, ¿no? Que aún no se pueden cubrir. También hay personal cualificado en el ámbito de la industria que tampoco se puede cubrir, ¿no? Y hay también ámbitos, en el ámbito más digital y más innovador, ¿no? Con lo cual tenemos aspectos de puestos de trabajo sin cubrir importantes, que es verdad que vamos haciendo y aún no es un problema grave, pero te encuentras cada vez más que te vienen empresas que te piden trabajadores que no tienen mano de obra formada, ¿no? Y que están un poco desesperados porque no pueden crecer más por esa manca de mano de obra. Con lo cual, ahí también hay un reto importante de abordar y en ello estamos. Falta de mano de obra formada y también falta de suelo muy a menudo para que las empresas puedan crecer en determinados lugares. Correcto, es otro problema que tenemos en el entorno más cercano a Barcelona, seguramente, ¿no? Que nos faltan polígonos industriales y nos falta que sean dimensionados correctamente, ¿no? Tenemos polígonos hace mucho tiempo, dimensionados en parcelas pequeñas a veces, ¿no? Y ahora se requieren naves más grandes, con otras capacidades, con otras conectividades que a veces pues no estamos preparados para recibir, ¿no? Es verdad que también ahora ayuntamientos pues gobernados por el PSC están haciendo mucho hincapié en esto, en modernizar los polígonos industriales y tenerlos preparados para este tipo de retos, ¿no? Y eso va a ser la base para que la industria que está volviendo de Asia, ¿no? Que está volviendo a Europa, se instale en España porque tenemos factores únicos que a veces tampoco nos creemos, ¿no? Tenemos una energía a un precio muy solvente, ¿no? Comparado con el resto de Europa, tenemos, como decíamos, gente preparada para trabajar y con lo cual pues vale la pena invertir en este país, pero hay que creérselo y poner también terreno a disposición para que la inversión pueda llegar y físicamente ubicarse en el país. Decías que vuelven inversiones que se hicieron en Asia hace algunos años, cuando se cerraron fábricas en España y se marcharon allí. ¿Ahora vuelven? Ahora vuelven fruto, digamos, de que la COVID a todos nos abrió los ojos, digamos, de que algo no funcionaba bien, ¿no? Cuando no se puede fabricar ni un solo paracetamol en toda Europa, pues había un problema grave. Y cuando no había guantes, ¿no? Pues había un problema grave. Y Europa se ha dado cuenta que una parte de la industria, al menos la más básica y troncal, tiene que mantenerse cerca del territorio europeo o dentro del territorio europeo. Y ahí se han puesto fondos europeos para que esto ocurra, ¿no? Con lo cual, el gobierno de España se ha cogido también allí para abrir esa vía, ¿no? Ya nos damos cuenta pues que hay empresas que vuelven a Europa a invertir o a volver a localizar aquí la producción porque creen que es importante tener la sede cerca de donde tienen la demanda más importante. La COVID nos dejó claro que tenemos que tener productos cerca y también nos trajo el teletrabajo y lo dejó aquí, se supone que para los próximos años. Está bien regulado, el trabajador está con las mismas condiciones. ¿Cómo ves el tema este? En España fuimos casi pioneros en regular el teletrabajo, con algunos estábamos en medio de la Sí. pandemia, ¿no? Y yo creo que se hizo un esfuerzo para hacerlo bien, ¿no? Evidentemente se ha empezado ahora, digamos, a hacer masivamente, con lo cual seguramente habrá cosas a modificar en un medio plazo, ¿no? Pero creo que es una experiencia que es positiva para la gente que lo puede aplicar, pero también hay que tener en cuenta que mucha gente no se puede acoger a él. Por la gente que presta un servicio o trabaja físicamente en un Claro. sitio o sirve cafés en un bar o tiene una peluquería, pues no puede trabajar, ¿no? Con lo cual hay que tener también en cuenta no generar esa dualidad en el mercado de trabajo de gente que se pueda acoger a unos derechos que otros no tienen, ¿no? Y hay gente pues que no solo trabaja 8 horas, sino que dedica una hora para ir y otra para volver, con lo cual son 10 horas de jornada laboral, ¿no? Ese tipo de cosas también hay que pulirlas porque no generemos disfunciones, digamos, en el mercado de trabajo. Y que la jornada laboral, estando en casa, se pueda alargar mucho más también, que puedas trabajar muchísimas más horas, pues porque tienes allí el trabajo y lo puedes ir haciendo, te puede llamar tu jefe o... Es una arma de doble filo, ¿no? El teletrabajo te permite o debe permitirte conciliar mejor, en teoría, ¿no? Porque tu puesto de trabajo está en tu casa, ¿no? Con lo cual, digamos, no hay transporte, no hay costes, digamos, de ir para arriba y para abajo. Pero también es verdad que te permite alargarlo porque estás en tu casa, con lo cual la jornada nadie te la acota, digamos, formalmente, ¿no? Con lo cual ahí también hay que ser conscientes de que el trabajador, pues algunos pueden hacer un uso, digamos, correcto y pautado del teletrabajo y otros pues pueden dedicar más tiempo del que convendría, ¿no? Pero en teoría tiene que ser una medida que fomenta la conciliación, con lo cual ahí apostaremos por ello. Pues cuando preparábamos este podcast miramos un poco tu biografía, nos informamos un poco de quién eras, qué habías hecho y vimos que durante tus estudios también trabajaste en determinados empleos. Es importante que desde el principio el joven tenga esa relación con el mercado laboral, pueda tener las primeras experiencias de, pues leíamos en una biblioteca, por ejemplo, en una librería. Es importante que ya desde joven, desde relativamente joven, se tenga esta relación.
Yo creo que sí, a mí es fruto de cada situación de cada joven, ¿no? Yo lo hice por necesidad pura, digamos, de joven que quiere tener pues sus ingresos y poder tener su vida, Ujú. no emancipada porque era imposible, pero sí tener una parte de vida, digamos, pues propia, ¿no? Ah, yo pasé, pues como muchos jóvenes, por centros comerciales, por librerías, como comentabas tú, por grandes almacenes, haciendo trabajos, digamos, de temporada muchas veces, combinando con los estudios, ¿no? También es verdad que el plan de estudios de antes permitía hacer esto más que ahora. El plan de estudios ahora te exige una disponibilidad entera de mañana y tarde seguramente, ¿no? Que antes te permitía pues trabajar de tardes y estudiar de mañanas y eso ahora ha cambiado un poco y complica un poco la agenda a la gente joven que está estudiando ahora mismo, ¿no? Pero es verdad que en esas experiencias, digamos, combinadas te da una experiencia laboral ya inicial de contacto con el mercado laboral en general. Aunque tú después no trabajes de eso, digamos, sabes cómo funciona el mercado de trabajo, cómo funciona un contrato, ¿no? Es ese mundo que a veces desde el mundo académico pues no conoces y cuando das el salto pues te lo encuentras de golpe, ¿no? Es una experiencia que está bien tener, aunque sea puntual, antes de empezar de lleno en el mercado de trabajo. Hablabas antes de esa mejora de las condiciones laborales, hablabas de esa conciliación, de esa regulación del teletrabajo. Recientemente el PSC llevó al Parlamento la situación de los trabajadores que hacían la obra del Camp Nou. Em, Ahí se habló de explotación laboral, de condiciones de vulnerabilidad social. ¿Esta situación es más frecuente de lo que puede parecer? Desgraciadamente sí, ¿no? Seguramente. Ese caso es muy particular, digamos, es una obra muy particular en su casuística. Y no es normal tener ese grado, digamos, de precariedad instalada en una obra tan grande como esa, ¿no? Pero aún nos pasa. El sector es clave que son un poco opacos de la sociedad. No sabemos qué pasa dentro de alguna obra como esta, ¿no? Algún otro sector también. Que hay casos aún flagrantes de discriminación y de precariedad laboral, ¿no? Y que parece mentira a veces cuando los conoces que en el siglo XXI en este país, ¿no? Aún pase Ujú. esto y por eso siempre reclamamos en el Parlamento y donde es posible que la inspección de trabajo tenga más fuerza, ¿no? Tenga más presencia juntamente con los sindicatos para poder alumbrar un poco esos casos y denunciarlos cuando sea posible, ¿no? Este caso se conoce a raíz de una investigación periodística, tiene una gran repercusión mediática porque, como tú decías, es la obra muy concreta. El problema es que suele pasar o podría pasar en otros sitios que no son, que no salen a la luz de esa manera. Esto pasa en otros sectores que son menos visibles, digamos, o que el operador no es tan famoso, ¿no? Ujú. Seguramente. Por eso nos cuesta más verlo, seguramente, ¿no? Aquí hemos tenido casos, digamos, que el gobierno, muchos de ellos ha ido poniendo solución en algunos, ¿no? Pero desde la gente que trabaja en los mataderos, por ejemplo, ¿no? Que tienen condiciones muy precarias y muy duras, ¿no? La gente que trabaja limpiando en el hogar, que trabajan solos de puertas para adentro en un hogar y nadie sabe qué pasa allí, ¿no? Incluso la gente que está interna en una casa, ¿no? Esa gente incluso en la COVID se les obligó a quedarse en las casas, ¿no? Ujú. No sabían qué pasaba, un inspector no puede entrar en la casa de alguien sin permiso, con lo cual hay algunos sectores que están en un limbo, en una semi-oscuridad, ¿no? Que cuesta mucho saber realmente qué pasa ahí dentro. Y eso nos preocupa y evidentemente hay que poner resolución. Difícil de regular, difícil de hacer las inspecciones, sino también, sino parte también del trabajador, pero a menudo el trabajador no lo va a hacer, no va a dar el primer paso para poder denunciar una situación que está viviendo y que es su modus vivendi, ¿no? Es la forma. Evidentemente que como que el trabajador, digamos, el trabajador precario o migrante, ¿no? Que ocupa ese puesto de trabajo muchas veces, lo último que quiere es perder el trabajo, porque el Ujú. sueldo es lo que le mantiene aquí y mantiene a su familia seguramente, ¿no? Con lo cual hará lo que sea para mantenerlo. Pero eso no es excusa para que el conjunto de la sociedad no actúe por él, ¿no? Él seguramente no podrá, se verá impedido para hacerlo y no querrá seguramente para no tener un problema laboral, ¿no? Pero la sociedad tiene que actuar ante eso, no puede ser que tengamos gente trabajando en esas condiciones y que no hagamos nada, ¿no? Porque al final eso se acaba sabiendo y hay que actuar ante eso. Hablabas antes de puestos de trabajo que no se llegan a cubrir. Actualmente, según leíamos esta pasada semana, los que tienen más, los puestos de trabajo que tienen más salida son los relacionados con la ciberseguridad, los ingenieros de automatización y responsables de transporte. Son algunos de los perfiles que las empresas se están rifando. Ha cambiado mucho el mercado laboral. Ha cambiado mucho, como te decía, hay una parte que se mantiene constante, ¿no? Que son los trabajos, como te decía antes, de sectores clásicos, ¿eh? La hostelería tiene una falta de personal brutal, ¿no? Ahora se va a empezar a reactivar el turismo otra vez de cara al buen tiempo y veremos otra vez el debate de que faltan, pues, todo tipo de personal en el sector del turismo, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que hay demanda de personal cualificado en sectores muy específicos, como tú hacías referencia, ¿no? Que requieren una formación muy concreta, ¿no? Ujú. Y que el volumen que se produce en este país pues son los que son seguramente, ¿no? Y ahí se acostumbra a compensar con gente que viene de fuera, de otros países europeos que tienen esa formación, ¿no? Pero es verdad que el reto es intentar pues que la gente que tenemos aquí aún en paro
algunos puedan reconducirse hacia ese tipo de trabajos, ¿no? No es fácil, porque la gente que hay en paro muchas veces tiene unas competencias básicas limitadas, y con lo cual la transición es muy larga, ¿no? Pero sí hay que hacer ese esfuerzo, al menos intentar que esa gente que está en paro pues tenga esa oportunidad de cubrir ese sitio, y si no puede ser, pues buscar en otros sitios, ¿no? Ese es el reto de país, al final, intentar que la gente que tenga una situación, digamos, de desempleo pueda tener una oportunidad también con una formación acompañada, ¿no? Y eso no es fácil, pero creo que este país se merece intentarlo. Hablas de la formación en este sector, pero hay otros, como por ejemplo el de la hostelería, que tampoco tienen mucha formación. Es decir, alguien puede llegar a pensar que un camarero o una persona que trabaja en la hostelería puede hacerlo cualquiera y no creo que sea tan sencillo. No lo es, camarero es un oficio como otros, digamos, ¿no? Y se requiere una experiencia, un conocimiento y unas competencias para hacerlo, ¿no? De hecho, cuando vamos a las escuelas de hostelería, Ujú. ves como la gente que sale ahí se la rifan, digamos, pues son gente formada con un conocimiento de cómo funciona una sala, digamos, o un servicio, ¿no? Y eso, evidentemente, va muy buscado, pero como el sector no da abasto a compensar toda la demanda que hay, buscan camareros, digamos, sin la formación reglada que les acompaña, con lo cual pues acabas haciendo camareros, digamos, sin la formación solamente adecuada, ¿no? Pero es verdad que cuando pones en marcha una escuela de hostelería, la demanda es brutal, ¿no? Y esos sectores que a veces pensamos pues que tienen otra consideración social, ¿no? Pero que actualmente el mercado laboral se lo rifa, y que hay demandas, hay peleas entre empresas para intentar conseguir ese personal cualificado, ¿no? El sector de la salud también es uno de los que tiene también mucha demanda de personal. La salud es algo fundamental para la sociedad, lo hemos visto en la pandemia, nos hemos dado más cuenta durante la pandemia, aunque ya la salud ya era importante antes, ¿no? Médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería mm, requieren formación, requieren dedicación, pero a menudo el salario no es el que tampoco se merecerían, también Seguramente. por la responsabilidad que tienen. Sí, lo decíamos durante la pandemia, ¿no? Que los aplausos no pagan nóminas, ¿no? Seguramente no pagan las facturas de las casas, ¿no? Y todos aplaudíamos, digamos, como un acto de ánimo, de apoyo, ¿no? Al sector, pero cuando se acabó la pandemia, el sueldo de los médicos y enfermeras era el mismo que antes de empezar, ¿no? También pasa con otros sectores, como cajeros o reponedores de, Claro. de- de supermercados, ¿no? Que tampoco se les consideró en ese momento eran imprescindibles, y después cuando pasó la pandemia, pues se olvidó la gente de ellos, ¿no? Pero esto de la salud es clave, y en un país como el nuestro, en el cual el envejecimiento es el que es, ¿no? Es evidente que va a ser clave y va a tener más recorrido, ¿no? Pero también se trata de los cuidados, ¿no? De personal en un grado de Ujú. formación inferior, pero imprescindible. Tenemos una sociedad muy envejecida, ¿no? Y los mayores se merecen gente pues que les cuiden adecuadamente. Ahí hay un campo para recorrer con la dependencia increíblemente grande, y de oportunidad de mucha gente, como antes decíamos, que está en el paro y que una formación relativamente sencilla puede dedicarse a ese sector, y ahí hay una línea de crecimiento importante. Quizá un sector también como el de la hostelería que hablábamos antes. Quizá puede mucha gente pensar que no se requiere ninguna formación específica para cuidar a una persona con demencia, para una persona mayor, y realmente requiere una formación importante para tratar a una persona así. Formación y competencias, ¿no? Ajá. Una cosa es la formación de conocimiento puro, que evidentemente hay que tener, ¿no? También habilidades, ¿no? La gente mayor es gente, ¿no? A veces lo tenemos como si fuera gente que está apartada en un sitio, ¿no? Y requiere pues habilidades sociales, acompañamiento, ¿no? Todo esto, aparte de conocimientos básicos, digamos, de salud, ¿no? Y evidentemente es gente que tiene que formarse, pero es verdad que la formación que la acompaña pues es relativamente fácil de alcanzar con unos cursos, digamos, planificados, ¿no? No es una carrera universitaria, digamos, para tener que hacer ese tipo de trabajos, y eso nos da la oportunidad de que mucha gente que está en paro ahora mismo, pues pueda tener ahí una oportunidad de salida. Personas mayores, no tan mayores, hablamos de otro colectivo. Personas mayores, 50, 50 y pico, señoras en situación de vulnerabilidad, que les cuesta más llegar al mercado laboral. Hay que continuar trabajando con este colectivo para que se pueda inserir en ese mercado y pueda desarrollar su etapa laboral definitivamente. Totalmente, pues gente que además ha acumulado una experiencia, digamos, muy significativa, ¿no? Y que en la edad de más madurez, seguramente profesional, pues no se les tiene en cuenta en el mercado de trabajo, ¿no? También últimamente esto ha cambiado un poco. Con la falta de personal, pues también la gente se lo piensa dos veces, ¿no? Antes se prefería sacrificar a una persona más madura profesionalmente por dos jóvenes que cobraban menos. Eso también se ha roto un Ujú. poco, porque los salarios también han cambiado, ¿no? Y es verdad que si tienes una persona buena, capacitada y con experiencia, quitarla de encima cuesta más, ¿no? Con lo cual también por ahí, evidentemente, pues se mantiene una línea más coherente. Y la gente que se queda fuera, ¿no? Que es un reto importante, como la gente de 55 años la vuelves a colocar en el mercado laboral, ¿no? Es verdad que ahí
hay que tener políticas públicas que ayuden, ¿no? Que reciclen también a la gente que a lo mejor por sus conocimientos pues se han quedado atrás y que hay que darles un impulso, ¿no? Y eso, como decía antes, pasa por un servicio de ocupación público decente y que esté capacitado para hacer eso. La pandemia nos enseñó muchas cosas, enseñó el teletrabajo, hemos hablado de él, enseñó la importancia de la salud y también la capacidad de muchos ciudadanos para reinventarse y para volver y para emprender, para reinventarse. Hay que apoyar también a esos emprendedores que son creadores de puestos de trabajo y como consecuencia de riqueza. Sí, además en este país hay esa dicotomía entre el emprendedor y el empresario, ¿no? Nos encanta apoyar al emprendedor, digamos, porque es un valiente, ¿no? Alguien que emprende es un valiente. Cuando es empresario se consolida, ya es malo, ¿no? Es verdad que este país en eso es un poco hipócrita a veces, porque nos encanta la gente que emprende y hace una startup, pero cuando es un empresario consolidado, sospechamos de él, digamos, ¿no? Y es verdad que este país, si quiere pues, tener un tejido económico sólido, ¿no? Pues hay que tener empresas también autóctonas sólidas, ¿no? Nos ha pasado mucho recientemente que hemos visto como empresas catalanas de toda la vida, ¿no? Su capital está en manos de fondos de inversión extranjera, ¿no? Y eso también al final complica un poco más la relación con el país. A la hora de cerrar o abrir una empresa, pues generalmente se priorizan otros intereses, ¿no? Y eso también hay que apoyarlo un poco. Muy bien, Paul, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición del podcast de la Escuela de Formación Xavier Soto, hoy dedicado al mercado laboral, a la economía, a la empresa. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en un próximo miércoles. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram, YouTube, Spotify, iVoox y Apple Podcasts.